Sean todos bienvenidos a más un webinar de capacitación. Sería, como dice Andrea, más para recordar lo que vimos al inicio del año y mantener los conocimientos actualizados. ¿Ok? Entonces, yo voy a cerrar esta ventanita y vamos a empezar con el webinar de análisis ambientales, agua, efluentes y residuos. ¿Ok? Bueno, todos saben de todas las cosas por las cuales están pasando nuestro planeta, estamos todos pasando juntos, que las dificultades que tenemos encontrado para conseguir recursos hídricos de buena calidad. Entonces tenemos que siempre luchar para ayudar los laboratorios a mantener así. Entonces empecemos con algunas cositas al respecto de este tema. Sabemos que el agua es nuestro bien más precioso, más preciado y también es escaso, pero siempre que me preguntan, ¿por qué es escaso? Los océanos, los mares tienen agua abundante, de forma abundante, pero todos saben que el agua que consumimos es el agua dulce, el agua que no tiene sal, que no es salada. Y esta agua, esta sí, hace parte de una pequeñísima porción de nuestro planeta. Entonces, por eso que tenemos que cuidar muy bien la calidad y esa disponibilidad del agua es una preocupación por el medio ambiente y la salud humana o la salud pública. Hay que tener agua de calidad para consumirlos y como es un recurso que está en pequeñísima cantidad, tenemos que tratarla muy bien. ¿Ok? Hablando de los parámetros que vamos directamente para los parámetros que vamos a analizar. Claro, solo los más generales. Hay laboratorios que analizan metales pesados y otros parámetros más específicos, pero el básico del análisis de agua y efluente está en esta tableta acá. Los físicos como temperatura, tanto agua como efluente, sólidos y sólidos totales, color y turbidez para agua y sólidos suspendidos totales para efluente. Químicos son pH, demanda de oxígeno, DBO, oxígeno disuelto y que es OD, y cloruro, além de dureza total, conductividad y esas otras que acá que se separan para aguas, unas para aguas y otras para efluentes. Este webinar será grabado y ustedes pueden consultar esa tableta nuevamente cuando necesario. O entonces, no sé si, Andrea, esta presentación será disponibilizada para la internet. Si es que ya no está disponibilizada en la internet para consulta, entonces ustedes a cualquier momento, por cualquier medio, podrán consultar esto nuevamente. Así Y es, los va. biológicos, ¿sí? Sí, Perfecto. Y los biológicos, coliformes, termotolerantes, coliformes totales y otros más que pueden afectar la salud humana. ¿Ok? Bueno, las muestras. Tenemos las muestras de agua, que son aguas análisis donde hacemos análisis potabilidad para consumo, calidad de masas y análisis de aguas residuales también. Eso que hacemos en aguas. Y también hacemos análisis ambientales de matrices sólidas, que son residuos, sedimentos y lodos, que son sólidos y semisólidos también. Porque ese tipo de sedimento, de residuos, nosotros los descartamos también en el medio ambiente, entonces es responsabilidad de un laboratorio ambiental analizarlos. Y las etapas que tenemos acá son las etapas más comunes a cualquier laboratorio. Muestreo, preparo y determinaciones. El muestreo, acá fotos con un ejemplo de cómo hacer el muestreo en campo, donde se colecta la muestra. Esta muestra, es bueno que sepan, es conservada en ácido sulfúrico. En general, un ácido sulfúrico 1,1, o sea, 50%. Un ácido sulfúrico para conservación de la muestra durante su transportación para el laboratorio. ¿eh? Si la muestra no será inmediatamente analizada,
esta debe ser conservada en ácido para que pueda ser transportada. Por eso que cuando la muestra llega al laboratorio, eh, venida de un, de un sitio más afastado, disculpe, de un sitio más alejado de la, del laboratorio, esta llega ya a conservar en ácido y necesita ser analizada de la manera como está. ¿Ok? Entonces no es posible quitar el ácido de ella. Conservación y almacenamiento. Tenemos este equipo T385 que es para conservación de la muestra en cuanto está aguardando la transportación o entonces en cuanto está aguardando por el análisis ya dentro del laboratorio. ¿Sí? Es una pequeña nevera, como pueden ver, pero con el control preciso de temperatura, así como una BOD. La diferencia de esta para la incubadora de BOD es justamente el rango de temperatura, ajustado solamente para la conservación. ¿Ok? Más informaciones siempre van a estar en la ficha técnica. No vamos a hablar mucho de la ficha técnica acá por cuenta del tiempo. ¿Ok? Las determinaciones in situ, o sea, las determinaciones que hacemos en el local de la colecta de la muestra. Estas determinaciones las hacemos siempre sin la conservación de la muestra, claro, porque como le dije, se colecta y ya la analiza, no es necesario conservarla. Entonces, son mediciones de pH, conductividad eléctrica, turbidez, todas esas son determinaciones que se pueden hacer ahí en el local de la colecta de la muestra, ¿sí? Importante decir que cuando cotizar una celda de conductividad o un electrodo de pH, hay que preguntar cuál es la aplicación pretendida. Es muestra de ambiental. Sí, tenemos muestra de agua, tenemos muestra de efluentes, tenemos muestras de residuos más agresivos. Entonces, es importante saber mínimamente cuál es la naturaleza de la muestra para no cotizar, por ejemplo, un electrodo que sea muy sensible o una célula de conductividad que no alcance el rango de conductividad pretendida por el análisis. ¿Ok? Sabemos que las células de conductividad tenemos tres tipos básicos. La más sensible de constante 0,1, eh, la intermedio de constante 1 y la menos precisa, pero menos sensible, la constante 10 para altísimas conductividad. Entonces hay que llevar en cuenta este punto. Misma cosa pasa con los electrodos de pH. Tenemos electrodos que son electrodos más comunes, electrodos más para uso más general, que son los electrodos aquí llamamos de escoamiento, que es el electrodo característico que tiene una tapita roja, generalmente una tapita rojo negra arriba para abastecimiento y tenemos eh, la punta de él con el diafragma, disculpe, con el diafragma eh, puntual, aquel puntito blanco en la base, en la punta del electrodo. Esto es lo más común, pero existen varios tipos de electrodos que pueden ser más específicos dependiendo de la naturaleza de la muestra, de la dificultad de hacer la lectura. ¿Ok? Entonces, lleven en cuenta este punto. Ya en las determinaciones de laboratorio, empezamos con los equipos básicos, de los equipos más generales, baños María, pHímetros también en el laboratorio, destiladores de agua, ah, planchas de calentamiento y osmosis inversa para producción de agua purificada, así como los destiladores. Las estufas también muy utilizadas para secado de vidrierías. Un punto importante, muchas personas me preguntan, Ramir, osmosis inversa o destilador de agua.
depende, claro, de la naturaleza de la instalación del laboratorio. Si el laboratorio recibe una agua de tratamiento, una agua de grifo, una agua ya potable para consumo, ya una agua ya preparada para consumo humano, se puede utilizar tranquilamente una osmosis inversa, ¿sí? Para, para tratar el agua, hacer el agua reactiva para laboratorio. Si si el laboratorio se queda más alejado de la civilización, de la ciudad, no posee agua tratada para abastecer su agua, un agua de pozo, por ejemplo, que no se sabe la calidad del agua que va a entrar, más seguro ofertar un destilador de agua, ¿ok? Que es más robusto, trata menos agua por tiempo, o sea, tiene una producción más baja, pero es más seguro para hacer un tratamiento de agua un agua que no se conoce el origen, ¿ok? Es un chip que me gustaría de hablar. Después tenemos la preparación. Esas muestras deben ser, claro, preparadas como cualquier otra, ¿sí? Y después de, Porque y un consigue derecho, flores, ¿sí? pero puntual. Un Así de, historia, eh, por pero favor, sin Hola, por favor, pido que nos, cierren sus micrófonos, por favor, ¿sí? Revisen sus micrófonos, por no favor. puedo ver. ¿Ok? Hay alguien con un micrófono abierto. Por favor, pido que cierre. Gracias. Continuando. Después de visto todo eso, tenemos entonces la preparación. Concentradores de muestras son equipos utilizados en la preparación, ¿ok? De las muestras. ¿Preparación para qué, Barmir? Para después ponerlas en equipos de determinación, como cromatógrafos, ICPs, absorción atómica y otros más, que son equipos muy precisos, muy sensibles, que consiguen trabajar con un excelente grado de precisión, pero necesita de de muestra, de recibir una muestra ya con su preparación lista. Y los concentradores por veces son muy útiles porque mismo que esos equipos son muy sensibles, muy precisos, por veces la concentración del analito de la muestra está demasiado baja, demasiado lejos. Entonces, ese equipos concentradores sirven para justo concentrar la muestra, elevar la concentración de sus muestras para que entren en el rango de detección del, de los cromatógrafos y otros equipos más, ¿sí? Esta tableta muestra, ilustra la diferencia entre los concentradores de Tecna. Tenemos tres básicos, T019, T0194, T0195. El T019 posee en bloque seco, tiene capacidad de tubo hasta 5 mililitros, ¿ok? De 5 para menos. Y el sistema de inyección de agujas y consecuentemente la cantidad de tubos que se puede hacer la concentración varía de 28 hasta 40. 28 los tubos más grandes, 40 los tubos más pequeños. Y la temperatura de trabajo es ambiente acrecido de 7 grados hasta 150 grados. ¿Ok? Personas me preguntan siempre, mira, no entendí esta cuestión del ambiente más 7 grados. Simple, toma la temperatura del ambiente, de la sala donde está el equipo. Ejemplo, 20 grados. Y acrecentamos 7 grados. Tenemos 27 grados. Eso significa que el equipo consigue hacer el control de temperatura a partir de 27 grados. Si la temperatura de la sala está a, a 23, sería la temperatura de control mínima, sería 30 y así adelante. ¿Ok? Eso significa esta siga ambiente más 7. Esto sirve para estufas, para otros equipos que no poseen eh, refrigeración propia. ¿Ok? El T0194
Es un baño María, tanto así como el T095. Lo que cambia entre los dos es la capacidad de los tubos que son disponibilizados a ellos. 094 15 mililitros y T095 hasta 200 mililitros. Claro que la cantidad de tubos va a cambiar también por cuenta del espacio que ocupa un tubo más grande dentro del equipo. El T094 son 50 tubos y el T095 son 6 tubos. La temperatura de control es de ambiente más 7 hasta 70 grados. Por se tratar de un baño María que utiliza agua como elemento calentador, tenemos una temperatura de máxima un poco más baja, la mitad prácticamente de la temperatura del bloque seco del T019. Aquí tenemos el T019, tenemos este bloquito que va dentro aquí. Mira que aquí tenemos un gancho, una pinza para ayudar a poner y quitar el bloquito acá. Y importante saber que hay posición correcta para ponerlo. Este pino, este pequeño pino acá, tiene que estar en la posición de la frente, adelante del equipo, en esa posición así, para que las agujas se encajen perfectamente aquí en el bloque. ¿Ok? Él tiene control de tiempo y control de temperatura, obviamente. ¿Ok? Las agujas son de acero inoxidable y tiene una buena precisión de control de flujo de gas. ¿Ok? T094/1 es el equipo que tiene baño y aquí está su rejilla con los tubos. Tubos de 15 mililitros, pero el volumen útil es de 12 a 13 mililitros. Las agujas Hay una amiga que acá, se llama Daniela Calderón. este, las agujas acá está diciendo que son de teflón, pero tuvimos una modificación en este equipo donde las agujas pasaron a ser de acero inoxidable. Sí, eso fue un cambio hecho para mejor calidad de la concentración, consigue direccionar más perfectamente el flujo de gas. Y son 50 muestras, como decimos anteriormente. El concentrador 0195 también es slash 1 porque recibió la misma alteración de las agujas, que no son más en teflón, son en acero inoxidable, y el volumen útil de las muestras hasta 180 mililitros. ¿Ok? Pocas muestras porque tienen un mayor volumen de capacidad por tubo. ¿Ok? Después vamos a tener la demanda bioquímica de oxígeno, la DBO. Es un análisis extremadamente importante y mide la cantidad de oxígeno requerida para oxidar materia orgánica por acción microbiana. ¿Ok? Entonces, el nombre ya le dije, bioquímica, demanda bioquímica de oxígeno. DBO DBO y BOD, disculpe, la DBO está íntimamente conectada a la DQO, que veremos más adelante, ¿sí? Siendo que la demanda química de oxígeno siempre será un poco más grande. La temperatura estándar para hacer este análisis es de 20 grados, tanto que, y eso está previsto en varios protocolos y ya me dice que dentro de la cámara hay que quedarse por 5 días a 20 grados. ¿Ok? Y la incubadora son esos dos modelos, T371/240, por cuenta del volumen, 240 litros, y la T381/1, que es la más chiquita. Todas ellas van de 10 grados hasta 60 grados de rango. ¿Ok? Una cosa importante que se debe tener en cuenta es cómo hacer la determinación del licuado. Muchas personas me preguntan, mira, ¿solamente la BOD es necesaria para hacer esto? No, necesitamos vender un oxímetro. ¿Ok? El oxímetro puede ser un oxímetro simple para medición
porque la medición puede ser hecha de dos formas, en verdad. La primera forma, que es generalmente que la mayoría de las personas lo hacen así, es poner, antes de incubar, de iniciar la incubación, hacemos la medición del oxígeno disuelto allí dentro de la muestra, ¿ok? Y esta sería la medición cero, la medición inicial. Después, inmediatamente iniciamos la incubación. Y ahí dejamos 5 días allí. Y después de los 5 días, hicimos otra medición, ¿ok? Una medición final. Claro que después de 5 días tenemos un consumo de oxígeno y el parámetro inicial será más alto que el final. Listo. Para esto sirve muy bien un oxímetro simple con una sonda, puede ser polarizográfica o de otro tipo, pero ya sirve perfectamente para hacer esta medición. Pero tenemos personas, investigadores que prefieren analizar el decaimiento de la DBO, del decaimiento del oxígeno disuelto y necesita analizar, hacer al menos un análisis, una medición por día durante los 5 días. Ahí tenemos un problema porque no podemos abrir las botellas donde están los materiales incubados. No podemos quedarnos abriendo porque al abrir el oxígeno del aire va a entrar en la botella y perjudica nuestro análisis. Ahí tenemos que tener en cuenta que el oxímetro necesita de una sonda, una celda que se pueda acoplarla directamente a la botella. Y ahí esta celda, juntamente con la botella, va para la incubación y se queda ahí. Cuando queremos hacer la medición, vamos con el equipo, conectamos simplemente a la celda sin abrir la botella y, y hacemos la medición de esta forma. Así conseguimos medir, eh, hacer varias mediciones cuando queremos, sin abrir la botella y sin perjudicar el análisis. ¿Ok? Ese tipo de medición se hace con un equipo que tenga una celda apropiada para ese tipo de medición. La desventaja es que tenemos que vender, si el investigador quiere incubar 50 muestras al mismo tiempo, hay que tener 50 celdas al mismo tiempo. Desventaja, yo digo, para el investigador, para nosotros es una ventaja, ¿ok? Que vamos a vender una cantidad muy grande de celdas. Pero normalmente no, más del 90% de los investigadores hacen las mediciones solamente inicial y final. ¿Ok? Después, como había comentado, tenemos la demanda química de oxígeno. Aquí está errado, es química. Ah, y mide la cantidad de oxígeno, claro, necesaria para oxidar materia orgánica, pero debido a un agente químico. ¿Ok? Si, la, la función es la misma, medir el grado de contaminación en aguas y útil para seguimiento y control de plantas y tratamientos residuales. Por ejemplo, si tú tienes una planta de tratamiento de residuos, normalmente hacen de QO, porque la DBO se demora mucho. Tenemos de métodos, dos métodos para hacer esta de QO. La digestión por reflujo abierto y el equipo tenemos este TE-128/6 que cambia la vidrería, es muy similar a varias baterías de extracción que tenemos, pero esto cambia la vidrería. ¿Por qué es abierto? El interior del matraz acá comunícase directamente con una salida que tenemos acá en el condensador. Entonces, el sistema es abierto. Entonces, cuando hace la digestión caliente acá, el aire consigue salir por arriba. Sí, por eso que llamamos de abierto. ¿Ok? La determinación normalmente por método titulométrico, pero también hay personas que utilizan para hacer el método colorimétrico. Y la digestión por reflujo cerrado, utilizamos el T021, que sí, es básicamente el mismo equipo
que el concentrador de T019. La diferencia es que no tiene las agujas. Lo restante es igualito. Aquí la ventaja es que este exige menos muestra, el equipo es más compacto y ya está preparado para ir en la celda que utilizamos acá. El tubo no es un tubo común, es una celda realmente óptica y que va puede ir directamente para el espectrofotómetro si el espectro tiene una, un soporte de celda apropiado para él. ¿Ok? Aquí el método utilizado siempre es colorimétrico. Se ve que aquí podemos vender un espectrofotómetro o una bureta automática y aquí un espectrofotómetro visible, ¿ok? No necesita ser ultravioleta. Aquí tenemos alguna comparación directa entre reflujo abierto y cerrado. No voy a entrar en detalles acá, de nuevo, por cuenta del tiempo, pero muestra, aquí hay una comparación, cantidad de muestras y reactivos necesarios para el reflujo abierto y el reflujo cerrado, ¿ok? Y el porcentaje de reducción de residuos que tenemos al eh, pasar de un método para otro, ¿ok? Después puede consultar esa tableta acá, sin esa tabla, sin calma y tranquilidad, y hasta copiar esto. Bueno, después de todo eso, entramos en análisis, en la principal análisis de una de las principales análisis del área ambiental, que es nitrógeno. Nitrógeno, sabemos que en alimentos, en el caso de las proteínas, es benéfica. Necesitamos saber allá para montarnos, necesitamos saber la cantidad de proteínas, o sea, de nitrógeno, para montar la tabla nutricional. Y es una cosa buena. Acá no, acá nitrógeno es nocivo porque indica que tenemos una proliferación de microorganismos, algas y otros microorganismos que pueden consumir el oxígeno de los cursos de agua. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un parámetro importante por cuenta del consumo de oxígeno que podemos tener ahí y no tener más oxígeno, claro, para la vida del agua. Tenemos las determinaciones principales de nitrógeno, son nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitrito y nitrato. Nitrógeno total, hacemos digestión con un bloque digestor con ácido y una mezcla catalítica. Después vamos para destilación y finalmente titulación. Es un método de titulación. Después tenemos el amoniacal, donde no tenemos la digestión. Tomamos la muestra y vamos directo para el destilador con hidróxido de sodio y ahí titulamos nuevamente. Nitrito y nitrato son dos parámetros donde utilizamos espectrofotometría visible, UV-Vis, claro, nitrito visible y nitrato UV, y ahí necesitamos de un espectrofotómetro. ¿Sí? Son análisis más específicas donde analizamos el compuesto nitrito y nitrato. ¿Ok? ¿Quién va a decir esto? Que tenemos que analizar qué? El protocolo y la necesidad. Claro, si hay una contaminación solamente por nitrito, podemos aprovechar la espectrofotometría visible para hacerlo. ¿Ok? Pero el nitrógeno total y amoniacal es con el método de Kewdal, que es el método más conocido y más conceptuado para análisis de nitrógeno en todo el mundo. Y es del método de Kewdal que vamos a hablar acá. El nitrógeno amoniacal, ah, cuando tenemos nitrógeno amoniacal más nitrógeno orgánico, tenemos que digerir la muestra y hacemos la digestión en el bloque digestor. ¿Ok? Acá tenemos un conjunto completo de análisis de nitrógeno. El bloque digestor macro, ahí para efluentes y aguas de alto grado de nitrógeno. Tenemos el sistema de tratamiento de gases, como vamos digerir la muestra con ácido y hervir ácido sulfúrico puro
a 400 grados, a cerca de 400 grados, eso seguramente va a generar los humos ácidos, una névoa ácida, y esa necesita ser tratada y recorrida. Aquí tenemos las rejillas extractoras que van a trabajar con el scrubber para recorrer y tratar los gases ácidos que vienen del bloque. Finalmente tenemos el deseador de nitrógeno, que donde hace una destilación con hidróxido de sodio, y ahí vamos para la titulación. El bloque, acá, este modelo específico, tiene el sistema de rampas y rampas, donde podemos programar algunas rampas de temperatura y dejarlo trabajando solo, para que no tengamos la preocupación de quedarse volviendo a todo momento para subir la temperatura del bloque. Algunas personas me preguntan si no puedo, si no puedo, eh, si no puedo eh, ir directamente a 400 grados. No, no puedo. Nitrógeno es un elemento muy sensible a la temperatura, a cambios bruscos de temperatura, por eso tengo que subir despacio para para garantizar que voy a conseguir digerir y recorrer todo el nitrógeno que contiene la muestra. ¿Ok? Este equipo, este controlador, tiene una pantalla touch que es muy sencilla para hacer la programación y puede conectarse a cualquier bloque que tenga un controlador normal, ¿no? Entonces, si el cliente tiene un bloque más antiguo de Tecnan, se puede comprar ese controlador y actualizarlo con un nuevo controlador de rampas. Si estamos hablando, pero de nitrógeno amoniacal, entonces no tenemos la digestión. Vamos directo para el destilador. Y el destilador puede ser de varios tipos, triple, simple o entonces automático. El nitrógeno amoniacal acá tiene una sugerencia de volúmenes para poner en todos los destiladores. Eso fue que se quitó de Standard Methods, que es una referencia de análisis ambientales, ¿sí? Entonces, para nitrógeno amoniacal, a esta concentración de 5 a 10 miligramos por litro, el volumen de muestra necesario es 250 mililitros. Y ahí el balón, el tipo de recipiente que vamos a poner es un balón volumétrico, no es un balón, y el equipo necesario es un destilador de nitrógeno del tipo T037. Este modelo eh, casi no se vende, solamente para en caso de grandes cantidades de muestra, acá como este, un volumen muy alto. De lo restante, tenemos el volumen de las otras concentraciones. Podemos trabajar con el tubo macro. 150, 25 mililitros y podemos trabajar con los destiladores de nitrógeno T0364, 0365-1 y 0366, que veremos adelante. Este es nuestro T0364, nuestro destilador más simple, más sencillo. Es compacto, es, es más sencillo de operar y tiene una vidrería de fácil reposición. Es un destilador de bajo costo. Entonces, si el cliente no tiene un presupuesto muy alto, este es el equipo que tiene que ofertar. Juntamente con él, tenemos los baños, ¿ok? Y creo que está invertido acá el slide. Pero vamos a hablar de los baños ya que estamos hablando de ellos. Los baños que pueden acompañar el equipo son este 183, 2005-1 y un 184. Esos baños pueden ser ofertados juntamente con los destiladores, principalmente el destilador más sencillo, que es un único destilador que puede, eh, y la ventaja es que se puede ahorrar agua, porque el agua se quedará circulando en circuito cerrado en en el destilador. No vamos a descartar el agua. Estamos hablando de análisis ambientales y hablando de salvar el planeta. Entonces, necesitamos empezar con una recuperación de agua. ¿Ok? Consúltenos siempre que tuvieran dudas al respecto de la cotización de un baño apropiado. ¿Ok?
para cada destilador. Nitrógeno Killer tradicional, aquí tenemos el equipo T037, que estamos hablando aquí, que es cuando ofertamos este para altos volúmenes, 250 mililitros de muestra, o sea, bajas concentraciones de nitrógeno, es ese destilador que ofertamos. Casi no vendemos este más porque los clientes están iniciando un movimiento para conseguir analizar de forma más segura y ocupar menos espacio dentro del laboratorio. Y los otros equipos son realmente condicen con esta voluntad de ellos. Después vamos para la grasa. ¿Ok? Grasa es un parámetro también que en alimentos tenemos que hacer una tabla nutricional con ella. Entonces, es un parámetro benéfico. Pero acá también es un parámetro que indica daños al medio ambiente. ¿Sí? Los, los métodos son todos gravimétricos, que los más conocidos que son todos gravímetros, o sea, diferencia de peso, que tenemos acá una diferencia de peso entre el inicio de la extracción y el final, y, y aquí tenemos que llevar en cuenta que la descomposición de los aceites reduce el oxígeno también, y la disponibilidad del oxígeno, o sea, no hay cambio de oxígenos cuando tenemos agua y aceite mezclados por cuenta de un accidente ambiental, un navío, una embarcación que se derramó aceite o aceite crudo en las aguas. Tenemos en nuestras cabezas, en nuestras mentes, aquella imagen de aves recubiertas de aceite. Esto es un caso más grave, pero sí, una industria también puede liberar aceites inadvertidamente y contaminar el río que utiliza para su consumo de agua. Entonces, eso es un parámetro que indica también un daño al medio ambiente. Aquí tenemos los dos métodos que son utilizados, Soxhlet y Goldfish. ¿Ok? Los pasos son básicamente los mismos de análisis. Son tres. Extracción con disolventes orgánicos, después se eliminan los residuos solventes y finalmente se cuantifica la grasa después de secado. Entonces, Soxhlet y Goldfish utilizan como extractor el reflujo de solvente. El proceso, pero, de Soxhlet es intermitente, en cuanto a Goldfish es continuo, y por eso lo torna más rápido. Muestras sólidas son necesarias para hacer tanto con Soxhlet como con Goldfish, ¿ok? Y, y ahí tú me preguntas, pero Ramírez, estamos hablando de muestras líquidas, agua. ¿Cómo hacemos para hacer un análisis en un equipo donde la muestra necesita ser sólida? Simple. Eh, en los procedimientos, tanto de Standard Methods como en otros, hay un pequeño procedimiento de pretratamiento de la muestra donde me dice eh, que se puede pasar la grasa de la fase líquida para una fase sólida. No voy a entrar en detalles, pero eso sí es un pretratamiento por cual la muestra pasa, que ahí donde agregamos toda la grasa de la muestra a un sustrato sólido. Y ahí podemos analizar tanto por Soxhlet como por Goldfish la muestra que está como si fuera sólida. ¿Ok? Y también le dije, extracción continua es más rápida. ¿Cuánto más rápida? Bueno, una análisis de Soxhlet, solamente la extracción puede llevar de 3 a 4 horas o más. Solamente la extracción. Goldfish, la extracción se da en hasta hora y media. O sea, tú tienes acá una gran ventaja de tiempo. ¿Ok? Claro que tenemos los tiempos donde la muestra va a finalizar para enfriar y todo más. Esto es básicamente lo mismo para todos. Ya no se gana mucho tiempo con Goldfish. Y degradación de muestra. Mira, se puede degradar muestra durante la extracción. Sí,
sí puede, sí, acá en Goldfish, pero se controla por cuenta del control de tiempo y de temperatura que tenemos, eh, conseguimos evitar esto. Y la cantidad de solvente que utilizamos, pequeña, muy pequeña para Goldfish, no máximo 100 mililitros por prueba, en cuanto que el Soxhlet necesitamos de al menos 200 mililitros, el doble. Recordando que el Soxhlet no recupera el solvente, en cuanto Goldfish recupera al menos 80% del solvente. Acá tenemos el determinador Goldfish para 8 pruebas. Aquí también para 8 pruebas, pero con pantalla digital que se puede agregar opcionalmente una rampa, un sistema de rampa. Acá los cestos para acomodación de la muestra, el revuelo como llamamos, el vaso de extracción, y aquí cómo se queda el conjunto ya montado en el equipo. Después tenemos el análisis de cianuros. Bueno, ni preciso decir que cianuros son ah, compuestos extremadamente agresivos, extremadamente tóxicos, es por eso que necesitamos hacer su análisis. ¿Ok? La generación de efluente por parte de las industrias es la principal fuente de liberación de cianuros complejos en el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, es un análisis típico de cuando tenemos un efluente proveniente de una industria. ¿Ok? Aquí tenemos el equipo destilador y mira, ¿cómo hacemos la determinación? Porque aquí estamos hablando de la destilación, ¿sí? Standard Methods tiene toda la explanación, acá el metro está acá, el metro 4500 CN, y voy a adelantar que después de destilar tenemos que determinar por espectrofotometría, titulación o electrodo de iones selectivo. El método más utilizado es espectrofotómetro, por cuenta de que espectrofotómetro puede ser utilizado para otros análisis. Entonces, es un método eh, que, que facilita como se dice, el costo-beneficio. ¿Ok? Aquí tenemos el destilador, aquí el bloque, y acá tenemos los burbujeadores donde se succiona el gas formado acá de cianuros y se burbujea en una solución receptora. Acá. Ese burbujeo, esa succión se da con una bomba de vacío que debe ser cotizada aparte. Aquí se conecta la bomba de vacío en esta parte y ahí succionamos la muestra acá. Importante notar que equipo también tiene válvulas individuales para controlar el burbujeo de cada prueba. Este burbujeo está indicado cómo hacerlo en el método de estándar. También tenemos los fenoles, que son otros más compuestos que son compuestos fenoles, son compuestos también tóxicos y que necesitan ser determinados. Ellos son catalogados como contaminantes de preocupación prioritaria en la Agencia Ambiental de Estados Unidos y Comisión Europea. Y entonces ustedes pueden ver que realmente son compuestos preocupantes. Y nuevamente, son generados por descarga de efluentes industriales. Acá tenemos el destilador de fenoles. La muestra va aquí arriba con una solución extractora y se destila hasta el Erlenmeyer. Y el metro que sigue es el 5530 de Standard Methods. ¿Ok? Después se determina con titulación o colorimetría, dependiendo del método elegido. Equipos adicionales que pueden ser vendidos, como ya comentamos, baños, cualquier equipo que tenga un condensador, como Soxhlet, Goldfish, destilador de nitrógeno, se puede ofertar un baño termostático para ahorro de agua, ¿ok? Tiene que llevar siempre en cuenta, recuerden siempre de eso. Tú puedes maximizar tu venta si recuerda de esto. ¿Cuál es la capacidad del baño Garmir? Consúltenos. Con caso de dudas, consúltenos para que podamos cotizar el baño correcto para la aplicación del cliente. Voy a utilizar un equipo, dos, tres, cinco. Serán tres equipos de Soxhlet, dos equipos de Goldfish. No, serán solamente un destilador de nitrógeno.
el baño cambia conforme el equipo o la cantidad que se quiere enfriar. Apenas solamente una observación. El T2005, nuestro baño más simple, sirve básicamente para un determinador de grasa a la vez. ¿Ok? Y estufas con renovación y circulación de aire son estufas que son de suma importancia que sean vendidas juntamente con el destilador, con el determinador de grasas. ¿Por qué? La finalización del análisis es gravimétrica, la determinación es gravimétrica y para eso necesitamos secar. Pero la muestra, cuando secamos la muestra, está con mucho solvente orgánico, hexano o éter de petróleo, y son solventes volátiles que pueden incendiarse. Entonces, es necesario de suma importancia para la seguridad de todos en el laboratorio que la estufa consiga expulsar esos vapores volátiles de dentro de ella. Eso solo es posible con una estufa del modelo T394 slash 1, slash 2, ahí depende del tamaño de la cantidad de material que tiene que secar, pero sí, siempre con una T394. Esto en serio, en serio, eso es siempre para seguridad de todos, ¿ok? Hoy mismo por la mañana eh, tuvimos una cita con un cliente que no quería comprar esta estufa por cuenta de su precio más alto en relación a la estufa normal. Y después de mucha explanación, creo que lo convencí a comprar esta estufa, porque no es una cuestión de precio, no es una cuestión de, de valores, es una cuestión de seguridad. Sí, porque una estufa normal no va a expulsar perfectamente los vapores de dentro de ella. Esta aquí no. Esta aquí sí consigue expulsar con seguridad. ¿Ok? Entramos ahora en la caracterización de los residuos sólidos. Ah, es un procedimiento de lixiviación, ¿sí? Y ahí tenemos que determinar, donde vamos a determinar la movilidad de los elementos orgánicos y inorgánicos en residuos líquidos, sólidos y multifásicos. Tenemos dos normativas que seguimos acá en Brasil. La norma brasileña, claro, A20 NBR 2005, y la USPA SW84 de Estados Unidos. Es donde esta normativa acá que se basea en nuestra norma brasileña. Esa norma incluso creo que es estándar para varios países del mundo. Entonces, si preguntaré a ustedes en cuál normativa estamos nos, ba- eh, nos baseando, es esta acá. Método 1311 USPA SW84. Los equipos son relativamente simples. Para residuos no volátiles, tenemos el agitador, aquí, que es un agitador muy simple. La observación se queda para las botellas de plástico. Para el plástico atende a mayoría de las muestras, pero hay botellas de acero inoxidable 316L y de vidrio. ¿Cuándo ofertar uno, cuándo ofertar otro? Su cliente debe saber esto, porque la normativa también indica cuándo utilizar cada uno de los materiales para cada tipo de muestra. La gran mayoría de las veces, plástico ya resuelve todo. La agitación de 18 horas a 30 RPM aproximadamente, ¿sí? Es una agitación long, muy lejos. Y el agitador del código T743. Y para residuos volátiles, aquí tenemos el CHE, Zero Headspace. Tenemos un vaso extractor, que donde presurizamos la muestra, y el agitador, TST44-2. ¿Ok? Zero Headspace Extraction Vessel. Este es el vaso normatizado, eso es el dibujo de él está en la normativa, entonces tenemos que seguir la normativa. Esto no es un proyecto propiamente de Tecna, es un proyecto que ya tenemos el dibujo para seguir. Entonces, si alguna persona te pregunta, mira, ¿puedo cambiar el volumen dentro del vaso, dejarlo más pequeño? No,
Desafortunadamente no, porque estaríamos yendo contra la normativa. ¿Ok? Y finalmente, microbiología. Claro que ahí no voy a entrar tanto en detalles porque los, microbiología vamos a hacer la lectura de los microorganismos que indican contaminación. Coliformes termotolerantes, Escherichia coli, enterobacterias y otros más. Y los equipos son los básicos de microbiología de alimentos. Contador de colonias, eh, agitadores de tubos, bomba de vacío, incubadoras que también puede ser utilizada para BioD, embudos, sistema de filtración y o entonces eh, estufas de incubación microbiológica. ¿Ok? Aquí un laboratorio básico de microbiología sirve tanto para alimentos como también para aguas y efluentes. Y algunos comentarios finales. ¿Ok? Todos los procedimientos que utilizamos son baseados en, todos los equipos son construidos baseados en procedimientos de metodologías de ámbito internacional. El principal que utilizamos es el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ¿ok? Pero hay otras que son reconocidas y que pueden ser tomadas como ejemplo. Y los límites de consideraciones permitidos para cada contaminante son regidos por normativas locales de cada país. Europa, por ejemplo, tiene con seguramente límites más rigurosos do que el Latinoamérica, y estoy incluyendo Brasil en ese punto. Por eso, ¿por qué? Porque cada país define cuál es el límite de su, mediante su legislación. ¿Ok? Y llegamos al final de más webinar. Entonces ahora vamos para la, las preguntas. Vamos. Gracias, Val, por un entrenamiento más y gracias a todos los que participaron hasta el final. Hubo solamente un par de preguntas. No sé si actualmente alguien tiene una pregunta, puede o activar su micrófono o escribirla en el chat. Una de las preguntas fue de Pedro y no recuerdo en qué equipo, pero si puedes activar tu micrófono, mencionaste, Val, que se debía conservar en ácido sulfúrico, pero no sé cuál era. Y la No, pregunta era que por era... qué se debía conservar en ácido sulfúrico. Ah, sí. Era la muestra. Sí, la muestra necesita conservación porque se puede llevar hasta un día entero, 2 días de viaje para la muestra llegar al laboratorio, ¿sí? Y los parámetros, todos los parámetros, son muy sencillos, son muy sensibles a degradación. Entonces, cuando tú colectas la muestra y quítala del cuerpo de agua donde se hace parte, tú tienes la posibilidad de perder todos los análisis. Algunos análisis, como por ejemplo pH, se hace en el local, se hace in situ, por cuenta justo de después tú vas dañar entre comillas, dañar este parámetro agregando ácido. Entonces, por eso que pH se hace ahí de la muestra, se hace así que se colecta. ¿Para qué? Porque después tú vas a meter ácido y para conservarla para que ella soporte, los otros parámetros soporten el tiempo de viaje para el laboratorio. Entonces, al colectar ahí la muestra en un recipiente adecuado, claro, analizamos el pH, conductividad y turbidez, y después de eso metemos ácido para conservación. Y cuando llega al laboratorio, todos los procesos de análisis, los otros preparos, ya están considerando que la muestra está acidificada. Entonces ahí, y el motivo principal es para conservación de la muestra. Cuando agregamos ácido es para esto. Gracias, Val, y gracias también, Harold, por recordar de la muestra. Harold había hecho una pregunta con respecto a si la incubadora T385 es para llevar a Mm, campo. Ya habíamos respondido a él por el chat que ya no es ujú. completamente portátil, que a pesar que es pequeña, pero pues se debe conectar, ahí, o sea, mantenerla como en un laboratorio, ¿no? Tenerla conectada. No sé si alguien... ¿Ibas a comentar? Creo que aquí tenemos más una pregunta en el chat. El, No.
No sé quién hizo la pregunta. Si el ácido sulfúrico, ¿a qué porcentaje se utiliza para el traslado de la muestra? Ay, yo no veo esa La pregunta. normativa, esto es la última, ahí. La normativa de Standard Methods me dice ácido 1,1 o 1,2. Sí, sí, un ácido todavía concentrado, ya aún bien concentrado. No es el pH, o sea, no es el ácido puro, pero sí es un ácido 1,1 o 1,2. Ahí depende de la normativa que se sigue, pero sí aún es un ácido muy fuerte. Entonces, el recipiente que utiliza para conservación tiene que ser en plástico más resistente que de transporte, recipiente de transporte, o mismo, como algunas empresas hacen, de vidrio, ¿sí? Vidrio tenemos, claro, el problema que se rompe fácilmente cuando hay una queda, alguna cosa así. Entonces, la mayoría de las empresas que hacen el muestreo utilizan plástico, un plástico más resistente para hacer el transporte. Puede parecer un contrasenso de utilizar plástico para transportar las muestras de ácido acidificadas, pero cuando se diluye un poco el ácido, su carácter agresivo para el plástico se disminuye un poco. Por eso que es posible utilizarlo. Gracias, Val. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Nadie. Ay, yo creo que no ¿No? hay más, Val. Entonces, pues para todos, muchas gracias por por tu participación. Esperamos entonces vernos en el próximo entrenamiento que será en agosto sobre bromatología y microbiología a cargo de Vicky y yo.